La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 1, versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Y glorificaban a Dios en mí. En esta tarde, hermanos, deseo compartir esta enseñanza bajo el tema el verdadero evangelio que es por la gracia de Dios. El verdadero evangelio que es por la gracia de Dios. En su oportunidad hablamos acerca de los primeros versículos y establecimos de que el apóstol Pablo tenía este pequeño grande problema. Era un problema que había llegado a la iglesia en Galacia. Un problema que muchos judaizantes estaban internalizando la idea de añadir a la fe en Jesucristo obras para poder ellos obtener la salvación. Eso es lo que establecimos en la pasada enseñanza y hablamos acerca del legalismo. Siendo el legalismo entonces la confianza del hombre en sus obras o en sus actos para alcanzar el favor de Dios en la salvación y en la santificación. Establecimos entonces en primer lugar este otro evangelio, o sea, el legalismo, que estaba adentrándose en el corazón y en los pensamientos de los hermanos en la iglesia en Galacia. Ahora entonces pasamos y el apóstol Pablo pasa a defender lo que él le menciona, mi evangelio, o sea, lo que yo les predico. Este evangelio entonces es muy importante que nosotros lo entendamos. ¿Por qué? Porque solamente hay un evangelio. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, su nombre es Jesucristo. Y también el apóstol Pablo establece en tan grande prioridad este evangelio que le dice: si yo regreso y predico algo más de los que ya les dije, sea yo mismo anatema. Si viene un ángel del cielo y les predica algo más de los que yo le he dicho, también sea anatema. O sea, él estaba estableciendo este evangelio como lo único y más importante que puede existir. Es por eso que esto es tan importante. En primer lugar, entonces, hablemos acerca del evangelio de la gracia en nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante traer a nuestra conciencia qué es evangelio. ¿Por qué es que tanto escuchamos acerca del evangelio, evangelio y evangelio? La palabra evangelio significa las buenas nuevas, una buena noticia. La palabra en sí misma, evangelio, significa una buena noticia. ¿Por qué entonces la venida de nuestro Señor Jesucristo y su obra expiatoria y de resurrección es una gran noticia para toda la humanidad? A la cual Dios mismo dijo, vayan con este evangelio, con lo que yo les he enseñado, vayan y enséñenlo a toda criatura.
Eso quiere decir de que es algo altamente importante. Pueden ustedes imaginar cuando alguna de las personas que deposita a lo largo de toda la ciudad el periódico, ¿verdad? Están los que reparten el periódico, algunos van en moto, algunos van caminando, pero personalmente me encanta cuando veo a alguien en la moto y pasa tirando los periódicos en las casas. Como quien dice, las noticias, las noticias, las noticias. De igual forma, el evangelio significa eso, las buenas noticias. ¿Por qué entonces nuestro Señor Jesucristo y su obra es una gran noticia para nosotros y para aquellos que aún no han escuchado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? En primer lugar, es tan importante porque Dios estableció de que no hay otra forma de que el hombre pueda ser salvo únicamente por medio de su Hijo Jesucristo. No hay otra forma de obtener salvación eterna aparte de nuestro Señor Jesucristo. Esto se convierte en algo tan central. ¿Por qué? Porque solo hay un verdadero Dios. Por eso hay muchos que pueden pensar, bueno, pero ese Dios que estableció este evangelio, verdaderamente hay muchos también. Pero el Dios creador de todas las cosas, en primera instancia cuando Adán y Eva, que fue la que inicialmente sedujo a Adán para que él errara, él entregó las llaves, la autoridad que Dios había puesto en el hombre. Él entregó la autoridad y el dominio y la administración. Él la puso sobre Satanás de esta tierra. ¿Por qué? Dice la palabra claramente de que cuando el hombre pecó, entonces se fue en contra de Dios. Fue así como Satanás entonces vino a dominar y a regir el mundo. De hecho, en primera de Juan dice la palabra de que el mundo entero está bajo el maligno. Únicamente la iglesia, por medio del evangelio de Cristo y del poder del Santo Espíritu, entonces pregona la palabra de Dios y se convierte en luz. Y ya no estamos bajo el dominio de Satanás y bajo las tinieblas. Bien dice la palabra en Colosenses capítulo 1, que ustedes han sido traspasados o pasados de las tinieblas a la luz admirable. Qué lindo. Entonces, mis hermanos, pero al saber que Adán y Eva entregaron entonces las llaves a Satanás, si por medio de un hombre entró la muerte y el pecado a toda la humanidad, un hombre mismo entonces tenía que hacer justicia para con Dios. Eso es algo muy interesante porque Dios, en sus atributos, un atributo de Dios muy esencial en su perfección, en su divinidad, es el atributo de la santidad. Mis hermanos, esto debemos de saberlo. Dios es un Dios santo. Por lo tanto, Dios no puede tener comunión con aquello que no es santo. Este es el pequeño gran problema. Y de aquí parte la grandeza de esta buena noticia. Si Dios es perfecto, Él es santo. Santo significa apartado, único. Entonces Él no puede tener comunión con la humanidad. Adán, Dios lo creó y él no había errado. Pero una vez Adán y Eva erraron, entró el temor en ellos y hubo una separación. Entró la muerte. Primero la muerte espiritual y en segundo lugar la muerte física. Es por eso que nosotros, hermanos, ese es nuestro camino, ¿verdad? El ataúd. Mientras pasan los años, esa es una realidad. Es algo muy normal, de hecho, morir. Pero Dios no lo veía así desde el momento inicial. Pero aparte de la muerte física, entró entonces la muerte espiritual. La muerte espiritual es vivir separados de Dios. Si Adán, siendo un hombre, él le falló a Dios, un hombre mismo tenía que hacer las paces para con Dios. Pero el detalle es que no había ningún hombre perfecto. Porque como un hombre pecador iba a pagar por el pecado mismo. Fue por eso que Dios mismo se dio en la persona de Jesucristo. Es tan importante, mis hermanos, que nosotros sepamos que Jesucristo vivió una vida perfecta. Hay tantos programas en la televisión que tratan de desvirtuar
la santidad y perfección de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos la idea de que Jesús tal vez erró, por lo tanto su sacrificio no fue un sacrificio perfecto. Hay tantos programas y tantas mentiras que quieren desvirtuar la obra de Jesucristo. Pero al Señor Jesucristo nacer por una obra milagrosa del Espíritu Santo allí en la Virgen María, fue ahí donde el Espíritu Santo lo gestó, fue algo milagroso. Por lo tanto no hubo contacto de hombre y mujer, y Él nació siendo perfecto y creció. Él no erró, Él vivió en santidad perfecta. ¿Por qué? Para que el hombre perfecto llevara las imperfecciones de toda la humanidad. Era así únicamente. La justicia de Dios demandaba un veredicto. Alguien tenía que pagar la justicia de Dios. Alguien tenía que hacer justicia para con Dios. Fue así entonces como nuestro Señor Jesucristo dio su vida por usted y por mí y por toda la humanidad, para que aquel que por la fe creyera en Él y depositara su fe en Jesucristo, entonces pudiese ser salvo. Al comprender esto, mis hermanos, el apóstol Pablo habla, el evangelio, esta buena noticia se trata acerca de Cristo. La buena noticia es que Dios estableció que su Hijo fuera el Salvador y Señor de todo lo que existe. Entonces, el evangelio que Pablo dice, este evangelio es por gracia, anunciado por mí. Este que yo les anuncio no es según hombre. Empieza entonces a establecer la diferencia entre el legalismo, que es lo que él habló del otro evangelio, nacido en el corazón de los hombres bajo la ley, y de este evangelio que es por gracia, nacido en el corazón de Dios. ¿Por qué nacido en el corazón de Dios? Porque el evangelio se trata de la obra de Dios en la persona de Jesucristo para redimir al hombre. El hombre no hizo absolutamente nada más que creer en la obra de Jesucristo. Ya vamos a hablar un poco acerca de la fe. Entonces, en primer lugar, este evangelio que el apóstol predicaba es tan central para nosotros. ¿Por qué? Porque en él se centra todo lo que nosotros creemos, todo lo que nosotros hemos abrazado hasta hoy. Entonces se encierra en este evangelio que es por la gracia. Entonces, en primer lugar, es una buena noticia. ¿Por qué? Si usted va a algún lugar donde Jesucristo no es conocido, donde su nombre no se sabe para nada, ha de ser la mejor noticia para todo ser humano. Imagínense ustedes cuando un misionero camina hacia un campo donde Jesucristo no existe. No saben nada acerca de Jesucristo, no han escuchado nada acerca de esta buena noticia. Seguramente empezarán a escuchar, bueno, ¿y quién es este Dios que entregó a su Hijo para pagar por mí y ahora darme vida nueva, vida eterna? Y yo no soy llamado únicamente a tener fe. Cuando todos aquellos que no depositan su fe en Jesucristo tratan por medio de diversas formas y métodos de alcanzar el favor de Dios. Solo imagínense ustedes aquellos que ven la misma naturaleza como un Dios, los cielos, la lluvia, los árboles, todo. Cuando caen las tempestades piensan que Dios está enojado. Cuando los frutos crecen piensan que ellos han hecho bien. Todo se trata acerca del hombre. De hecho, lo que no es el evangelio verdadero, todo se trata acerca del hombre. Fue por esta razón que el apóstol Pablo estaba tan preocupado de que esto no influenciara en la iglesia. La buena noticia entonces es este evangelio que es por gracia. En segundo lugar, la palabra gracia es una palabra muy única, muy interesante. Esta es una palabra de su idioma original griego, charis, que es un regalo. La palabra gracia es eso, un regalo que es inmerecido. Cada uno de nosotros cuando recibimos un regalo, bueno, de hecho es algo que no merecemos y simplemente lo recibimos. Por ejemplo, cuando a nosotros se nos entrega algo, se nos regala algo, cuando aquella persona nos lo ha dado de todo corazón,
A veces en nosotros está aquella idea, bueno, en algún momento le voy a regalar yo algo. Cuando llegue tal vez su cumpleaños, yo le voy a regalar algo. Generalmente siempre está en nosotros la disposición de devolver. Pero sepamos algo, los regalos dados de todo corazón, en ningún momento se tiene la idea de que estamos esperando algo a cambio, o al menos en aquellos que anhelamos tener un buen corazón, cuando regalamos algo no esperamos nada a cambio. La gracia significa eso, un regalo inmerecido, algo que nosotros no merecemos. Y tengamos muy en cuenta eso, porque el perdón de nuestros pecados, que es el centro de la razón que puede llevar a un hombre a condenación o a vida eterna, el perdón de nuestros errores es algo inmerecido. Ustedes conocen las leyes de todos los gobiernos y todos los países. El que es culpable merece el castigo. El ser humano, al ser culpable de errar delante de Dios, o sea, de ir en contra, en rebelión en contra de Dios, si él es el culpable de ser el rebelde para con Dios, pues obviamente el culpable merece el castigo. ¿Cuál es el castigo entonces de no poner la fe en Jesucristo? En primer lugar es la condenación eterna, y en segundo lugar en esta vida es una vida de miseria. Pero hermanos, el perdón de nuestros pecados es algo totalmente inmerecido, que únicamente extendemos nuestras manos por la fe y recibimos este grande regalo. Es por esto la verdad central que el apóstol Pablo dice: hermanos, este otro evangelio que se está filtrando en medio de ustedes no viene de Dios. ¿Por qué? Porque cuando algo se recibe por gracia, no hay forma que alguien pueda pagarlo, porque fue algo dado con toda la mejor intención del corazón. Entonces el apóstol Pablo, esta buena noticia, o sea, la obra salvadora de Jesucristo en la cruz del Calvario, es algo que ustedes han recibido por puro regalo. Por tanto, no se puede añadir ninguna obra humana, ni tampoco todas las cosas que los judíos estaban pidiendo a la iglesia. Entonces, esta buena noticia es algo regalado. Y en tercer lugar, al hablar acerca de este evangelio que el apóstol Pablo predicaba, es que este hombre aseguraba de que no había otra forma de salvación sino por medio de la fe en Jesucristo. La palabra en Efesios capítulo 2 dice muy claramente de que nosotros somos salvos por medio de la fe. Y esta fe que hemos recibido es un don de Dios. Esa palabra don de igual forma significa un regalo. O sea, la fe que nosotros recibimos para creer en Jesucristo, para salvación, es un regalo de parte de Dios. Hermanos, ¿se dan cuenta cómo quien toma la iniciativa, quien entregó a su Hijo fue Dios mismo? Quien nos llama a Él por medio de la predicación de esta buena noticia es Dios mismo. Provee de fe a nuestra vida, y es ahí cuando nosotros decidimos, y en el nombre de Jesús, yo soy salvo y Él es mi Señor de ahora en adelante. El apóstol Pablo entonces sentó esta realidad y él dijo: no hay otro evangelio, únicamente este. El legalismo establecía de que aparte de la fe en Cristo, uno puede añadir las obras que los judíos querían que la iglesia en Galacia, que eran gentiles, empezaran a cumplir. La circuncisión, y hablamos de otras cosas también. Pero cuando el apóstol Pablo se asusta al escuchar estas noticias, ¿cómo puede ser que ustedes aparte de la fe están añadiendo estas cosas judías que ellos están trayendo a ustedes? Entonces, hermanos, al establecer que este error del evangelio, el Pablo le llamó el legalismo, y ahora él establece este evangelio que es anunciado por él, o sea, el evangelio de la gracia en nuestro Señor Jesucristo, nos lleva al segundo lugar al ver lo que el apóstol dice en el versículo 11. No es según hombre, no es según hombre. Y esto es algo muy hermoso.
El evangelio de la gracia, mis hermanos, es algo que ha venido del cielo para la humanidad. No es un invento humano, no es algo que los hombres pueden hacer e inventar y obrar por medio de capacidades humanas, no. Él dice, este evangelio no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El apóstol Pablo empezó entonces a defenderse ante todos estos hermanos de la iglesia en Galacia, porque algunos habían llegado aún a pensar que el apóstol Pablo no era apóstol y que lo que él enseñaba era un invento. ¿Quién entonces le había dicho a los hermanos en Galacia esto acerca del apóstol Pablo? Los mismos judaizantes, los mismos hombres legalistas que estaban llevando a la iglesia de Galacia a empezar a creer que aparte de la fe en Jesucristo, habían obras que ellos pudiesen hacer para obtener la salvación. Pero Pablo les dice, hermanos, por favor, atiendan. Esto que yo les he enseñado, el evangelio por la gracia, no lo he aprendido de alguna enseñanza humana, de algún hombre. Ningún hombre me lo ha enseñado. Yo quiero decirles de que el mismo Jesucristo me lo reveló. El mismo Jesucristo que se me ha aparecido a mí es el que me lo ha enseñado. Como quien dice, esto entonces es algo del cielo. Aquí deseo hacer una aplicación a la vida de hoy en día. Mis hermanos, el evangelio por la gracia en nuestro Señor Jesucristo, o sea, la salvación de todo hombre, y esto es algo muy importante, se recibe por revelación de Jesucristo en su palabra. Eso es una lucha constante. El falso evangelio por el legalismo, o sea, las obras del hombre, las obras de la carne, y el evangelio de la gracia únicamente por medio de la fe en Jesucristo. Cuando alguien viene a Cristo, es porque el Espíritu Santo mismo se le está revelando a él, lo convence de pecado y alcanza su mirada hacia Jesucristo. Alcanza su fe a Jesucristo únicamente. De igual forma, el evangelio de la gracia, esta buena noticia, la recibimos, la abrazamos y vivimos en ella únicamente por medio de la obra de Jesucristo. Usted puede decirme, bueno, hermano, pero si no es según hombre y es únicamente por revelación de Jesucristo, ¿a qué se refiere? Muy bien. Me refiero a lo siguiente. Muchas personas a lo largo de los tiempos escuchan el evangelio de Cristo. Algunos creen, otros no creen. Algunos, de igual forma como ocurrió ahí en la iglesia en Galacia, algunos habían creído al evangelio, pero estaban añadiendo obras. ¿Por qué? Porque el hombre siempre desea llevarse un poco de gloria y querer ayudar a Dios. Pero el evangelio de la gracia, este milagro del cielo para cada uno de nosotros, es recibido por medio de la obra del Santo Espíritu de Dios en nosotros. Esta es la gran diferencia de aquel que vive bajo las obras de la carne, o sea, el legalismo, y bajo el Espíritu de la gracia en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo entonces hemos llegado nosotros a creer en la obra de Jesucristo? Por gracia, por medio de que Jesucristo ha obrado en nosotros y nos revela al Padre. Hermanos, esto es un milagro del cielo. Y el apóstol Pablo les decía, hermanos en Galacia, yo quiero decirles de que lo que yo les he enseñado no es un invento de mi cabeza. Lo que yo les he enseñado lo he recibido del mismo Jesucristo. Lo he recibido por revelación de Jesucristo. Él me lo ha enseñado. Él prosigue entonces a defenderse. Él les empieza a decir, si ustedes creen que estos judíos que los están molestando, entonces en tercer lugar pasamos a la defensa del apóstol Pablo acerca de este evangelio. Él empieza a decir, si los judíos que están en medio de ustedes, molestándolos, pidiéndoles que añadan obras a la fe en Jesucristo, yo les quiero decir algo. Yo también
soy judío. Lo que Pablo les está diciendo, cuando en el versículo 13 hacia abajo, él empieza a decir de que él en el judaísmo aventajaba a muchos otros. Como quien dice, si esos que les están pidiendo a ustedes que hagan, que guarden la ley, ellos no son la crema y la nata de los fariseos. Pero yo, que fui judío, desde que yo nací, fariseo de fariseos, entendido en la ley, irreprensible en todo lo que dice la ley, yo he dejado eso a un lado y he puesto mi confianza en Jesucristo. Como quien dice, poniendo esto en una forma que nosotros podamos entender, hay personas muy capaces que han estudiado mucho en muchas áreas y ciencias, ¿verdad? De hoy en día. Y cuando a veces vienen algunas personas que no saben tanto de alguna ciencia y empiezan a decir tantas cosas, y muchas los empiezan a creer, pero no es la verdad. Cuando vienen aquellos conocedores de cierta ciencia, de cierta rama de estudio, y empiezan a decir, bueno, pero estas personas casi no saben cómo es que son engañados por estos. De igual forma el apóstol Pablo él decía, cuando yo fui judío, llegó a tal grande mi celo por la ley que hasta perseguí a la iglesia. Y yo los asolaba. Como quien dice, hermanos, estos que lo están molestando, estos judíos, yo también soy judío. Yo también comprendo lo que es estar bajo la ley. La cuestión es que ellos no entienden el evangelio que es por la gracia. Por eso en cuarto lugar deseo, en el versículo 15, el apóstol Pablo llegó a decir, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Dice la palabra en el versículo 15, pero cuando agradó a Dios, revelar a su Hijo en mí. Hermanos, hay una gran diferencia, por eso en cuarto lugar, la revelación de Cristo en nosotros. Hay una gran diferencia las palabras ahí son tan importantes. Esas preposiciones son tan interesantes. Revelar a su Hijo en mí. Hay una gran diferencia de revelar a su Hijo a mí que revelar a su Hijo en mí. Él comprendió que Jesucristo entonces debía revelarse en Él mismo para salvación. Y esa es la verdad en cuarto lugar acerca de este evangelio que es por gracia. Hermanos, cada uno de aquellos que ha alcanzado salvación puede decirlo de primera mano. Jesucristo ha sido revelado en mí, no a mí, sino en mí. Algo ha ocurrido en lo más profundo de su interior, que Él lo sabe y da testimonio de esta verdad. Es que Jesucristo se ha revelado en Él. Esto es lo que tiene en común todo el pueblo de Dios. Es que Jesucristo ha sido revelado en ellos. No de algo, una vivencia de mucho tiempo atrás. No una vivencia de algún amigo, de algún familiar. No. Es algo personal, es una revelación de Dios mismo en la persona de Jesucristo en nosotros internamente, que cobra vida por medio del Espíritu Santo, trayéndonos su palabra a nuestra vida. Pablo comprendió eso entonces cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Esto es entonces lo que el evangelio de la gracia en el Señor Jesucristo empieza a hacer en las personas. Lo mismo que hizo en este hombre el apóstol Pablo. Reveló Dios mismo a Jesucristo en él. De igual forma a nosotros, hermanos. Por eso es que esto es un milagro. Ustedes lo pueden analizar, pensar en su vida. ¿Qué ocurrió antes de venir a Cristo? Ustedes no saben exactamente. Lo único que yo sé, como dijo ese ciego cuando Jesús lo sanó. Yo no sé quién me sanó. Lo que yo sé es que antes era ciego y ahora veo. Cuando nosotros venimos a Cristo,
Luchamos nosotros tratando constantemente de hacer el bien, tratamos constantemente, pero el pecado es nuestro placer más grande. Pero algo ocurre cuando Dios en su gran misericordia, por medio del Evangelio, obra fe en nuestro corazón para creer en Él. Y somos nuevas criaturas. Algo sabemos, que antes éramos ciegos, pero ahora vemos el reino de Dios. Vemos todos con visión 2020, full color, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Porque Jesucristo se ha revelado en nosotros. ¿Cuál es este contraste entonces con el legalismo? El contraste con el legalismo es que por la gracia Jesucristo es revelado en nosotros. Pero entonces estos judaizantes decían, aparte de la fe, ustedes tienen que hacer muchas cosas. Entonces ya no es acerca de la gracia, ya no es un regalo, no. Sino ahora se convierte en un ejercicio de una constante obrar para yo tratar de que Dios Jesucristo se revele en mí. Pero el Evangelio de la gracia entonces, hermanos, ¿a cuántos pueden decir estas mismas frases? Cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, trajo una nueva vida. Esta buena noticia del Evangelio, que es revelado por la gracia de Dios en la persona de Jesucristo, este regalo, y Él reveló a su Hijo en mí. Por eso es que el fin de la vida cristiana es llegar a ser como Cristo. Aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, y aquellos que Jesucristo ha sido revelado constantemente y por medio de su palabra mantenemos la comunión para con Dios, somos aquellos que en aquel día diremos, sí, aquí estoy. Cristo ha sido revelado a mí. Cristo ha venido a mi vida y ahora mora. ¿Por qué? Porque antes yo era ciego, pero ahora veo. Antes no sabía nada, pero ahora Él ha sido revelado a mi vida por medio de la fe y una obra milagrosa. Entonces, hermanos, este verdadero evangelio que el apóstol Pablo predicaba, que era el evangelio de la gracia, lo llevó a este hombre no únicamente a ser alguien religioso, porque él ya era religioso. Y para esa descripción de lo que este hombre era, gustaría que me acompañaran a Filipenses capítulo 3. En el versículo 4, algo muy similar tenía el problema la iglesia en Filipos a la iglesia en Galacia con los judaizantes. Él dice en el versículo 4 del capítulo 3, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Qué lindo. Este hombre entonces está diciendo a la iglesia en Filipos, que es muy similar a la situación que estaba pasando la iglesia en Galacia. Si alguno de estos judíos que están metiendo sus ideas en medio de ustedes tienen de qué confiar en lo que ellos son, pues yo tengo más que ellos. Como quien dice, aparentemente ellos son muy buenos, ¿verdad? Pero yo soy todavía mejor que ellos. Y yo siendo mejor que ellos, he depositado esto como pérdida. ¿El qué? Circuncidado al 8º día. El apóstol Pablo era alguien que había vivido al pie de la letra la religión judía. Al pie de la letra, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel. El apóstol Pablo se cree que era de la tribu de Benjamín, dice ahí después, de la tribu de Benjamín. O sea, este hombre era crema y nata, era de pura sangre. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, llegó a ser perseguidor de la iglesia. Como quien dice, miren cuántas cosas yo alcancé, pero hermanos, en Galacia, todo esto lo he estimado como basura para ganar a Cristo. Eso hace el evangelio de la gracia en el hombre. Todo
lo que nosotros somos y podemos alcanzar, si nosotros ponemos eso como un peldaño para agradar a Dios, mis hermanos, todo eso es basura. ¿Por qué entonces el legalismo, o sea, el confiar en la carne, nunca nos llevará a una certeza? ¿Por qué? Porque siempre habrá alguien que ha hecho muchas más cosas mejores que nosotros. Por eso él decía, yo he sido mejor que esos que lo están molestando a ustedes. Y aún yo siendo mejor que ellos, yo no confío en ninguna de las obras que yo puedo hacer, sino únicamente en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso él dijo, cuando Cristo fue revelado, todo esto lo estimé como basura. Y esa es la realidad, mis hermanos. Cuando nosotros ponemos nuestro comportamiento, lo que nosotros hemos alcanzado en esta vida, como algo que tal vez nos haga más agradable delante de Dios, o que nos haga mejores que alguno de los otros, Dios lo ve como trapo de inmundicia, como basura. Pero todas estas cosas que Dios nos da en esta vida, cuando lo recibimos por su gracia, mis hermanos, es una grande bendición. Hasta los frijoles y la tortillita tostada, cada día recibida con gracia, es un gran placer, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo decía, hermanos, cuando Dios agradó revelar a su Hijo en mí, yo no fui y no consulté a nadie lo que Él me estaba dando. Como quien dice, yo no permití que lo que Él me estaba enseñando lo aprendiera de algún hombre. No, esto vino del cielo mismo. Esta enseñanza a los gentiles. Por eso Él está diciendo, aunque yo soy judío, no importa. No importando, yo siendo judío, puedo decir que las obras de la ley entonces son estimados como basura, como pérdida. No, es únicamente la gracia y el evangelio de Cristo Jesús. Como conclusión, mis hermanos, y trayendo este precioso estudio, en todo lo que vaya hasta, primero Dios, podamos finalizar la carta de los Gálatas. Ya establecimos entonces ese evangelio diferente que el apóstol Pablo presentó desde el principio como el legalismo, y ahora habla acerca del evangelio de la gracia. Lo que resta de la carta es una lucha constante entre estas dos cosas y las manifestaciones en los hermanos acerca de esta lucha. Trayendo esto entonces a nuestro contexto, aunque ahora no hay judaizantes, aunque ahora no hay judíos que andan persiguiendo a la iglesia para querer circuncidarla a los hombres o hacer muchas otras cosas aparte de la fe, siempre hay personas que en lo más profundo de su corazón creen que tienen que hacer muchas cosas para ganar la salvación. Tristemente, el legalismo no finalizó con la iglesia primitiva. El legalismo continúa hasta hoy en día. Pero entonces hemos aprendido que el legalismo, más que algo externo, está arraigado en lo más profundo del corazón. Porque eso es que nosotros podemos hacer algo para ganar a Dios. Hace algún tiempo, con los jóvenes de la iglesia, los sábados en la mañana a veces decidíamos ir al parque a hablar de Cristo, a cantar algunas alabanzas y compartir del amor de Cristo. Yo me fijé en algo central con todas las personas, bueno, la gran mayoría de personas con las cuales yo hablaba. Les decía, ¿puedo conversar con usted? Sí, claro, podemos conversar. ¿Usted cree en Dios? No, claro, yo creo en Dios. De hecho, la mayoría cree en Dios. Yo después les decía, ¿y usted conoce a Dios? Buena pregunta, me decía. ¿Qué considera que usted debe hacer para alcanzar el favor de Dios? Y cuando usted muera, la mayoría responde así: yo creo que me tengo que portar bien. Es lo que la mayoría responden. Hermanos, el legalismo está pegado al corazón del hombre. Y yo les decía, pero bueno, Dios estableció que el evangelio es por la fe en la obra de Jesucristo. No, yo ya creo en Él. Pero bueno, depende también de cómo me vaya en mi vida, qué es lo que yo haga.
La mayoría, hermanos, con los cuales yo tuve el privilegio de conversar, piensan así. En lo más profundo, mis hermanos, podemos decir, bueno, pero la mayoría son religiosos, la mayoría aquí en nuestro país conoce, ha escuchado el Evangelio. Claro que sí, pero no a todo Jesucristo ha sido revelado. Cuando Jesucristo es revelado, reconocemos de que ni mi comportamiento hará nada para con Dios. Es únicamente la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso es el poder del Evangelio. Por eso Pablo decía, yo no me avergüenzo de este Evangelio que es por gracia, porque en él está la salvación. El poder de Dios mismo está para salvación de los hombres en este Evangelio, en el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esto es muy sutil, pero con la ayuda del Señor seguiremos estudiando esta carta y veremos qué grande bendición es este Evangelio que hemos recibido. Hermanos, no se trata de nuestro comportamiento, no. Se trata de la obra de Jesucristo. Él mismo nos va a santificar y los frutos el Espíritu Santo los va a manifestar. Es imposible que alguien a quien Jesucristo se le ha revelado sea el mismo de antes. Esa es la realidad. Cuando Cristo se revela, el recibir su perdón y el Evangelio por gracia nos capacita por medio de la obra del mismo Santo Espíritu para que lo que la gente conoce, portarnos bien. Pero en sí, la salvación no es portarnos bien, sino es creer en este Evangelio que es por gracia. Mis hermanos, que Dios continúe revelándose en nosotros por medio de Jesucristo. Es por gracia y no es por obras, para que ninguno se gloríe. Oremos. Dios, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es lumbrera a nuestro camino. Tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, es nuestro alimento. Tu palabra es nuestra vida. Señor, gracias. Hermanos, ¿qué les parece si le damos simplemente gracias al Señor por revelar a su Hijo a nosotros y en nosotros? Señor, gracias porque ha llegado a nosotros tu Evangelio. Este Evangelio que trae vida, que transforma vida, Señor, por una obra milagrosa. Dios, permítenos, como dice tu palabra en Efesios, danos un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, para que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento y sepamos cuál es la gloria de la herencia que nosotros tenemos como tus hijos. Padre, esto es por gracia, Señor. Padre, empieza a arrancar en la medida que nosotros vamos escudriñando tu palabra. Empieza a arrancar de nosotros si hay cierta confianza en nosotros mismos para ganar tu favor o para lograr vivir rectamente o santidad. Empieza a arrancar, escudriña, Dios, porque la libertad nuestra depende mucho de la comprensión de este Evangelio que es por gracia. Este hombre llamado Pablo estaba tan preocupado y su corazón ardía de que la iglesia se mantuviera en la verdad. De igual forma cada uno de nosotros, Señor. Señor, revela a Jesucristo en nosotros cada vez más. Tu amor, Dios, en nosotros. Gracias, Jesús. Siendo inmerecedores, mi hermano, que ninguno de nosotros lo merecíamos. Yo quisiera orar si entre los que estamos acá o los que nos ven por la televisión hay alguno que dice: yo no puedo. Es únicamente por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y que tú quieres decir: yo ahora he entendido de que no es por lo que yo puedo hacer, sino que es por gracia. Es un regalo que se me ha extendido. Y que Dios deposite fe para creer en Jesús.
Si tú nunca has creído en Jesucristo para salvación y su señorío, yo quisiera ayudarte con una oración y tú puedes decir: Dios Padre, en el nombre de Jesús, yo he entendido esta tarde que yo he fallado delante de ti y que mis errores me apartan de ti eternamente y para siempre. No hay posibilidad en mí que yo pueda remediar este problema, pero he comprendido, Dios, que tú enviaste a Jesucristo para morir en vez de mí, en mi lugar. Y por la sangre que fue derramada de su cuerpo, yo puedo recibir el perdón de mis pecados. En esta hora entonces yo creo en la obra que Jesús hizo y en el poder de su sangre. Y te pido, Dios, que perdones mis pecados. Lávame de todas mis maldades. Y ahora renuncio a mi vida de pecado y creo en ti, Jesús. Creo que tú me salvaste. Creo que tú me darás una nueva vida. Y creo que tú te revelarás en mí para tu gloria. En el nombre de Jesús. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.